Así que vamos a empezar con este tema para hoy. Y el tema es dentro de una palabra que se llama unidad. Unidad. Y esta expresión puede entenderse de varias maneras. La expresión unidad puede verse de varias maneras, pero hoy me quiero referir a este tema como si hablásemos de un vínculo que vamos a armar entre todos nosotros. La unidad como un vínculo. Y tiene que considerarse que se va a basar en algunos aspectos importantes cuando hablamos de la unidad. Si lo hablamos como vínculo, tiene que puntualizarse que es algo que se tiene de manera mental. No hay algo que en sí nos amarre, pero sí hay algo que nos conecta. Por ejemplo, la madre y el hijo tienen un vínculo que le alinea sí o sí. La pareja, por ejemplo, y así los amigos de trabajo, los compañeros, se vinculan a través de, pero no hay nada que los ate. Si quieren van, si no quieren no van, pero sienten una conexión en sí para poder actuar. Entonces tenemos que pensar que la unidad, que como vínculo se basa en la integridad en primer lugar, que es muy útil para que se pueda manejar la unidad. Luego los objetivos, también los intereses y también los sentimientos de las personas. Si yo sé para dónde va usted y creo que lo que usted está haciendo y me está invitando vale la pena, yo voy a acompañarlo. Si creo que no me deja ninguna ganancia, pues simplemente no voy. De eso se trata. Entonces tenemos que pensar entonces en objetivos, en intereses y en sentimientos. ¿Qué ganancia saco yo de ayudarlo a usted con lo que usted hace? Si siento que a mí me conviene y me compete y me corresponde, entonces voy a avanzar. Como se trata de la iglesia, se trata del trabajo de la congregación o de la comunidad de fe, tenemos que reconocer que el Señor nos llama. El Señor nos llama a actuar como debiéramos hacerlo. Y quiero que tomemos en cuenta este pensamiento. La unidad de los cristianos se debería caracterizar por estar arraigada en el amor de Cristo y debería estar basada en las creencias saludables, los valores cristianos y propósitos misionales compartidos. Estas cosas que deben verse como puntos de referencia, como por ejemplo, la unidad de la iglesia debe ser en razón del amor de Dios. Ese amor nos debe vincular, sí o sí, somos hermanos, somos la familia de la fe. Luego tenemos que pensar en las creencias saludables, porque no solamente el ser evangélico tiene que ver con el tener una creencia saludable. Hay que ver qué tipo de doctrina nosotros profesamos y desde ahí podemos puntualizar. De hecho, la iglesia pues está muy diversificada en nuestro mundo y hay cositas que no compartimos con algunas otras agrupaciones, pero no nos vamos a meter a ese rollo, porque los que estamos en esta comunidad pues tenemos parecidos en cuanto a nuestras confesiones. Así que nuestras creencias son similares, creemos en lo mismo. Y alguien pues mencionaba en un Dios que existe siempre, un Dios que va pasando, un Dios que ve a la humanidad que va pasando y Él está atendiendo a todos por igual. Y de eso se trata, creemos eso. Los valores que nos deben identificar son los de Cristo. De hecho, tenemos valores que nos identifican como organización. Y luego los propósitos misionales, que es lo más importante. Propósitos misionales. La iglesia no está en la tierra simplemente para formar un grupo. Tiene una misión que cumplir. ¿De acuerdo? La iglesia tiene una misión. Y aquí es donde tenemos que puntualizar. Texto bíblico que tenemos para hoy, en una referencia, pues estamos en Marcos capítulo 3, versículos 24 y 25. Ahí está el texto que vamos a estar analizando. Hay algunas cosas que a lo mejor usted las va a ver diferente a como yo las veo, pero eso que no nos complique la vida. Usted tome sus conclusiones de todos modos. Voy a tratar la manera de ver este pasaje. El texto que leemos entonces, literalmente lo leemos así. Y dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ¿lo puede leer conmigo? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer.
Y aquí ya tenemos una idea. Entonces, es importante que un reino para prevalecer debe estar unido. Y es importante que una casa para prevalecer debe estar unida. Si se divide, van a fracasar. Y aquí tenemos nosotros que puntualizar algunas cosas. De esta narración que encontramos en este texto, me llamó la atención que consideráramos un punto de partida y es el siguiente. La división debilita. Amén. ¿Lo puede decir conmigo? La división debilita. De hecho, ya pensar en que estamos divididos, eso ya se refleja una debilidad. Y eso es uno de los problemas que hemos tenido algunas veces en la agrupación, que tenemos varios objetivos y algunos pues pensamos en los que más nos convienen. Si se trata de la agrupación cristiana y especialmente nosotros la iglesia que estamos pensando ir al cielo y que pensamos llevar gente al cielo, tenemos que considerar que este principio debe ser muy comprendido. Si nos dividimos, nos debilitamos. Si nos agrupamos, nos fortalecemos. Y aquí tendremos que ir considerando. En el concepto sobre el principio que la división debilita, surge de las palabras literales encontradas en el texto. Así Jesús lo dijo. De ahí que podemos considerar la importancia que tiene la unidad. La importancia que tiene la unidad. Jesús estaba en una discusión. No se trata de hablar de la unidad, pero él plantó un asunto ahí muy, muy especial. Tenemos que entender que la unidad entonces es importante para prevalecer y para lograr los propósitos en conjunto. Amén. Tenemos una visión y es ser una iglesia saludable. Y para eso necesitamos trabajar todos. Para hacer una iglesia saludable necesitamos trabajar todos. Hay asperezas que cada uno tenemos que cuando nos la ponemos y tratamos de ensamblar con esas asperezas nos vamos a lastimar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comenzar a limar todas las asperezas que nos puedan perjudicar. Y todas las asperezas que nos puedan dañar tenemos que empezar a deshacernos de ellas. ¿Por qué razón? Porque no se trata de un propósito individual, se trata de un propósito de comunidad. Necesitamos hacer una iglesia que al simplemente entrar a esta casa, sintamos que en esta casa la gloria del Señor se manifiesta con los que están acá. Simplemente entramos a la casa y sentimos algo que nos ministra paz y tranquilidad. Pero para eso se necesita un trabajo de los que asisten a la casa. Y ahí tendremos que ir puntualizando esos propósitos. Desde el contexto entonces que tomamos ese principio, no podemos obviar que era evidente que la doctrina de Cristo tenía una tendencia directa a quebrantar el reino de las tinieblas. Si usted ve a qué vino Jesús a este mundo, pues simplemente vino a conquistar el reino de las tinieblas, a eso vino. Simple y sencillo. Simplemente, la simple presencia de Jesús. Recuerda usted en una ocasión, Jesús va pasando y hay una persona que está con un problema espiritual. Y el simple que pasara Jesús enfrente, esa situación comenzó a complicarse aún más. Y los demonios que estaban en la persona le decían a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Y cómo no, mejor te alejas. Jesús intervino y usted sabe lo que pasó con ese endemoniado. Así que el simple hecho de estar Jesús en la tierra ya representaba un ataque directo contra el reino de las tinieblas. Así que tendremos nosotros que entender que no era para menos el saber lo que estaba pasando, no era para menos el discutir lo que estaba pasando ahí. El caso es que en una ceguera espiritual la gente viene y tratan de atacar a Jesús y lo tratan de atacar de una manera que no deberían haberlo hecho, específicamente las personas que lo hacían, porque se cree. Acabamos de decir que se cree que esta gente con la que Jesús platicaba se conocía la palabra perfectamente. El caso es que ignoraban muchas cosas de la palabra. Ignoraban acerca de este personaje llamado Jesús. Y el hecho de ignorar de él fue que lo llevó hasta vincular a Jesús con obras satánicas. Fue por eso, porque ellos miraban cosas y que de alguna manera racista estaban tratando de afectarlo. Podríamos nosotros puntualizar que
Jesús se encontraba en medio de una gente que no le debían haber hecho la guerra. Y de ahí podemos decir que Jesús saca la idea de que no podía su propio pueblo atacarlo de esa manera, porque de esa cuenta su propia familia, su propio pueblo estaba provocando una división. Y si así era, no podía prevalecer ese pueblo, porque él era un conciudadano. Entonces, ¿cómo es posible que ataquemos a un conciudadano si él está haciendo la obra de Dios y nosotros conocemos que está haciendo la obra de Dios? Lo mejor sería alinearnos a él, no empezar a decir, ese saber qué tiene, qué fue lo que pasó con Jesús. Y usted dirá, ¿por qué no se está hablando de esa manera? Porque estamos tratando de ver el contexto para luego ver el principio que vamos a tratar de mencionar. No podemos ignorar que la expulsión de un demonio de los cuerpos de las personas que eran sanadas por Jesús no podía ser por iniciativa de Satanás mismo. Eso no podía suceder, que era el ataque que le hacían a él. La ceguera espiritual del liderazgo le atribuían que las obras de Jesús eran obras hechas por Belcebú. Así le decían a Jesús. Por Belcebú es que echa fuera los demonios. Entonces Jesús trataba de decirles que no. Y Jesús está tratando de puntualizar que ni siquiera el diablo está dividido contra sí mismo. Y esto diríamos que si así hubiera sido, Satanás se estuviera destruyendo. Porque si Satanás o por Satanás se está echando fuera los demonios, entonces Satanás está trastornado. Y el principio aquí no es defender a Satanás, sino tratar de puntualizar que ni siquiera el diablo opera en división. Hasta él se estructura para avanzar. Y él jamás aprobaría una obra que va contra él mismo. De hecho, no lo provocaría. No estuviera de acuerdo con esa situación. Queremos tener en mente entonces que Jesús afirmaba que Satanás no podía apoyar una situación como esa. No podía. Pero la opinión religiosa estaba dividida. Los de la ciudadanía o de los conciudadanos de Jesús, que deberían defenderlo porque era su hermano, lo estaban atacando de una forma indirecta. Y indirecta porque lo miraban como un enemigo. Y de esa forma le asignaban cuestiones que tenían que ver con el poder de las tinieblas. No podía ser así. Y aquí me llamó la atención puntualizar que Jesús afirmaba que Satanás no podía apoyar tal designio. Esto nos da pautas para decir que aún Satanás conoce la importancia de la unidad. Hermanos amados, perdone que esto parece que un poquito tentador, pero aún Satanás conoce la importancia de la unidad y en su objetivo lo menos que haría es dividirse a sí mismo. Sin embargo, por eso lucha por dividir a los creyentes en Dios y en sus objetivos. Él no está jamás intentando dividirse a sí mismo, pero sí trata de dividir a los que creen en Dios. Y eso que estaba pasando justamente tenía que ver con un poder del enemigo de que los judíos atacaban a Jesús de esa manera. Y quiero decir que no hay mayor tristeza que ser atacados por la misma casa. Y eso fue lo justamente que pasó con Jesús. En su respuesta contra sus oponentes, Jesús dijo que el diablo no podía ser tan tonto para dividirse y dar poder a alguien para que lo sacara del corazón de otra persona. De esa cuenta, él estaría dividido y fracasado. Y usted dirá, pero el mensaje no nos cuadra. No nos cuadra, por eso le estoy diciendo que necesitamos puntualizar con quién nos vamos a identificar nosotros, porque si apoyamos un plan, ni siquiera el diablo está dividido contra sí mismo, pero si nosotros apoyamos un plan que nos hace pedazos, entonces nuestra casa no va a prevalecer. Tenemos que pensar, nuestra casa debe levantarse en el nombre del Señor con gente que pone el hombro para que todo funcione bien. Y diga conmigo, vamos a unir esfuerzos. Vamos a unir esfuerzos, otra vez, vamos a unir esfuerzos. Y vamos a salir adelante. Nos vamos a unir y vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Nos vamos a unir y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? No podemos dividirnos para avanzar. No lo vamos a lograr. Lo que sí podemos es organizarnos y eso es totalmente diferente. Aquí tendríamos entonces que tomar en cuenta que el diablo mismo pudiera
no pudiera dar importancia a este trabajo si él estuviera tratando de estorbarlo. Así que preguntaría yo, en este caso, ¿qué nos enseña esto a la iglesia para poder ser un pueblo victorioso por medio de la unidad en Cristo? ¿Qué nos enseña este cuadro? Yo diría que si el enemigo, si Jesús dijo, una casa no puede estar dividida contra sí misma, entonces ese principio lo podemos adoptar nosotros y decir, la división nos debilita, pero la unidad nos fortalece. Amén. La división nos debilita, pero la unidad nos fortalece. Entonces, desde esa cuenta tenemos que pensar, mis hermanos, en la importancia de la unidad de propósito para prevalecer. Y yo estoy hablando con confianza porque somos una iglesia con bastante historia. Y si la iglesia está con historia y tiene hasta hoy un buen número de personas que han marcado una fidelidad, pero literal. En los libros nos dicen que hay personas de ustedes que aquí han estado siempre, por 50 años, por 30 años, por 40 años. Eso me da la pauta que podemos hablar con ustedes y entender que lo que estamos pretendiendo no es señalar un problema que tengamos, sino pensar en principios que nos pueden ayudar para avanzar como iglesia. Estamos a punto de empezar un nivel de trabajo. Jesús no estaba diciendo que Satanás está dividido, pero sí está haciendo una aclaración para que nosotros como pueblo de Dios entendamos el valor que tiene o la importancia que tiene la unidad. Eso es lo que quisiera que podamos visualizar. En vías de finalizar el anuario bajo el eslogan, ¿cuántos recuerdan el eslogan para este año? ¿En qué se sustentó el trabajo para este año? Estamos en el año del encauzamiento, pero eso está terminando ya casi. Estamos en el año del encauzamiento y estamos pensando en organizarnos porque estamos a punto de iniciar un bienio, o sea, 2 años de trabajo. Quiere decir que los que entremos a este plan de trabajo tenemos una tarea que cumplir. Tenemos una tarea que cumplir. Y aquí pudiéramos puntualizar sobre la importancia que tiene la unidad para acertar en nuestra ocupación. Y yo quisiera que cada uno de los que formamos parte de la congregación, no estoy diciendo el liderazgo, cada uno de los que conformamos la congregación, pensemos en que necesitamos unir esfuerzos. Unir esfuerzos. Hay tareas que las podemos sacar y hay cosas que se van a estar trabajando desde el punto de vista de la organización. Y entonces desde aquí tendríamos nosotros pensar, hermanos, que si nos dividimos nos debilitamos. Y aquí una vez más digo esto, las divisiones nos debilitan. Si lo puede repetir conmigo, hágalo. Las divisiones nos debilitan, la unidad nos fortalece, la organización con visión nos enfoca. Amén. La división nos va a debilitar, la unidad nos va a fortalecer, la organización con visión nos va a enfocar. ¿Y qué es lo que necesitamos? Enfoque. Tenemos que unirnos porque habrán cosas que yo no puedo hacer. Siempre he pensado que en la iglesia hay gente que le hace los colochos a la fama del pastor. Y voy a decir eso de esta manera porque recuerdo en algunas iglesias donde hemos estado, hay personas que hacen bien el trabajo y luego una carta de reconocimiento al pastor por su trabajo en tal iglesia. Pero el pastor no hizo mayores cosas. Solo lo que hizo fue organizar la gente trabajó, pero el pastor tiene en su poder una carta que le hace constar que su ministerio en X lugar está siendo efectivo. Estoy seguro, no puede el pastor hacer tal cosa, porque hay tareas que no las puede sacar solo. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que en la medida que nos unimos y formamos un equipo de trabajo y nos organizamos sabiamente, vamos a hacer mejor las cosas. Y aquí, entonces, en la postrimería de este año y también de este bienio, y que pensamos que ya se está yendo, y en el inicio del año que se nos viene ya, podemos afirmar lo siguiente, y quiero que lo afirme conmigo. Necesitaremos estar saludablemente organizados y luchar para no ser divididos. Amén. Lo puse como una exclamación. Y digamos todos, necesitaremos estar saludablemente organizados y luchar para no ser divididos. Luchar.
Fíjense ustedes una cosa, nos cuesta juntarnos, pero no nos cuesta nada dividirnos. Yo los aprecio mucho a ustedes y seguramente ustedes a mí también. Pero una vez ustedes se den cuenta de algo negativo de mi persona contra ustedes, ya empiezan a distanciarse. Ya empiezan a distanciarse. O sea, dividirnos no nos cuesta nada. Solamente le ponemos cuidado a las cositas y nos comenzamos a separar unos de los otros. Pero sí nos cuesta juntarnos. Entonces tenemos que luchar para mantenernos unidos. Y ese es un trabajo de todos. Un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. El propósito entonces primordial de la organización es seguir objetivamente la visión. Y quiero que tomen en cuenta esto, porque tenemos un propósito y es ser una iglesia saludable. Ese es el propósito, ser una iglesia saludable, porque tenemos una misión que cumplir y no podemos cumplir una misión como la que tenemos como iglesia si no somos una iglesia saludable. Nadie va a querer llegar a una congregación con problemas de relación. Repito esto, es ofensivo, pero lo repito. Ninguno va a querer llegar a una congregación que tiene problemas de relación. Si nosotros no nos amamos unos a otros, pensamos que solo nosotros lo sabemos. La gente afuera se da cuenta. Se da cuenta si tenemos buena o no relación. Entonces, a partir de ahí tenemos que comenzar a ver que necesitamos ser una iglesia saludable porque tenemos una visión que cumplir. No tenemos varias visiones ni varias misiones. Cada uno de los que integramos la congregación y del equipo de trabajo necesitaremos unir esfuerzos por la misma causa. Así que tenemos aquí que pensar. Vamos entonces como propósito seguir objetivamente la visión, ser una iglesia saludable y unir esfuerzos. Y ahí lo que tenemos que hacer. No pudiéramos pensar que vamos a avanzar muy lejos si no tenemos objetivo para seguir la visión que se nos ha plantado. Y ahí tenemos que ser una iglesia saludable. Para eso tenemos que unir esfuerzos. No lo podremos lograr solos. Si somos una iglesia organizada saludablemente y los integrantes de la organización tenemos unidad de propósito, obtendremos resultados mejores o mejores resultados. Ahí está la clave. Si somos una iglesia organizada saludablemente y los integrantes de la organización tenemos unidad de propósito, entonces vamos a obtener mejores resultados. De eso depende. Yo quisiera ilustrar esto de una manera simple. Simple pues, pero con poder, con peso. Hace poquito la iglesia organizó la escuela bíblica de vacaciones. La persona que está al frente de una coordinación es una sola persona, una sola. Hay un equipo de educación cristiana, pero hicieron una actividad maravillosa. Pregunto, ¿será que una sola persona con un cartoncito nombrada como coordinadora de escuela bíblica vacacional va a lograr tal cosa? No lo puede lograr. Tiene que hacerse acompañar de muchas personas y trabajar con ellas muchas veces, platicar con ellas muchas veces para ponerse de acuerdo. Y ahí está la clave. Al final nos comimos un pedazo de pastel y celebramos la actividad y dijimos qué bueno estuvo, qué bonito estuvo. Y la gente diciendo cuánto quisiéramos pasar todo el año en escuelita bíblica. El trabajo que lleva, pero no lo puede hacer una sola persona para salir con eso tan bonito que acaba de pasar. Tiene que ser en unidad con todos aquellos que tienen su potencial. Y de esa cuenta, algunos no sirven para tanto, solo para tapar la puerta. Pero eso es un potencial. Porque esa persona que está cuidando la puerta nos está salvaguardando para que el maestro pueda dedicarse a hacer bien su trabajo. Así que hasta eso que parece insignificante es sumamente importante en el equipo. ¿De acuerdo? O sea que hay cosas muy pequeñitas que no parecen ser tan importantes, pero resultan siendo fundamentales. Así que tendremos que unirnos. Realmente seremos saludables y cumpliremos la misión de Cristo, la de salvar a la humanidad, si es posible, si somos un equipo saludablemente organizado. Y aquí tendremos que hacer algo. Haremos más dinámica nuestra tarea misional. Y dígalo conmigo, si actuamos objetivamente,
Haremos más dinámica la tarea misional si actuamos objetivamente en la atención a las distintas edades de la iglesia. Tenemos infantes. Hay niños que no han nacido. Hay niños que se están formando. Apenas me entero que hay alguien que se anuncia que viene. Hay alguien y le digo, cuidado porque ustedes no pueden andar como que nada está pasando. Hasta de los que se están formando, diga conmigo, necesitamos tener cuidado. Amén. En este tiempo me dice alguien, tenemos problemas con la formación de los bebés. Antes los niños se formaban y no había problemas con ellos. A veces la señora se daba cuenta ya casi para dar a luz que estaba embarazada. Pero ahora tiene complicaciones, así que hay que ir a los cuidados prenatales. A manera de que esta criatura también se conforme como se debe ser. Y tener un parto que al final sea placentero. Y usted dirá, ¿por qué está hablando de eso? Porque tenemos que ser personas que debemos atender a los infantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las damas, a los caballeros y al adulto mayor. Y aquí cabe esto, si actuamos objetivamente en atenderlos a ellos. O sea, tenemos que enfocarnos en quién vamos a trabajar y con qué vamos a trabajar. Espero que el Señor nos ayude. Parece que esto es de madera gigante lo que estoy tratando de decir, pero lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Ya tenemos, por ejemplo, una sala cuna y estamos esperando que el Señor nos provea lugares para atender a los que están ya un poquito grandes y así podamos atendernos los unos a los otros y que podamos atender aún a los viejitos en su casa. Alguien me dice, me preocupa cuando ya no puede ir a la iglesia. Y yo le dije, tenemos que comprometernos a ir a su casa cuando usted ya no pueda ir a la iglesia. Amén, mis hermanos. Tenemos que pensar que los que ya no pueden, pudieron. Tuvieron un tiempo que estaban lechones, ahora ya quieren la leche para ancianos. Tenemos que estar pensando en eso. Porque aquí tenemos que actuar objetivamente. Luego, si somos intencionales en el servicio, y yo diría a los asistentes y visitantes a nuestra congregación, anhelamos que la gente siempre, que en la iglesia siempre se vea gente a la que le digamos, bienvenida a la familia tal, bienvenida a la familia tal, bienvenida a la familia tal. Cuando eso esté pasando entre nosotros, seguramente estamos avanzando como iglesia. Tenemos que responder adecuadamente en la unión, para lo que requiera manos y empeño en busca de resultados. Unir nuestras manos a trabajar. Así que vamos avanzando. Es preciso tener en consideración que la organización de equipo no se trata de una competencia, sino que se trata de hacer la obra en equipo. Amén. No se trata de una competencia. Dígalo conmigo. En la organización de equipo no se trata de una competencia, sino que se trata de hacer la obra en equipo. A ver quién lo puede hacer mejor. No se trata de eso aquí. No se trata de ver quién lo hace mejor. Hay que ver quién lo hace bien y a él hay que ponerlo en las áreas donde hace bien las cosas para que nos honre a todos con lo bien que hace. Y decir, no, pero es que yo me siento incómodo por lo que usted está haciendo porque yo quisiera hacer lo que usted hace. No se puede. No podemos silbar y cantar al mismo tiempo. Y hay personas que no podemos hacer lo que otros hacen. No se puede. Es imposible. Entonces tenemos que aceptar que los unos y los otros nos podemos echar la mano. Y al final la corona va a ser de todos. Amén, hermanos. No se trata de una competencia. No se trata de qué grupo va a estar mejor. Se trata de que todos vamos a recibir la bendición del Señor. Y la iglesia va a recibir la honra y también va a recibir abundante bendición. Yo sé que lo vamos a lograr. Los grupos que conforman la iglesia, mis hermanos, no se pueden atender por una sola persona. Yo no me puedo dar el lujo de atender a toda la congregación. No puedo. Pero sí podemos a través de organización. Yo quisiera estar en las casas de todos. Es imposible. Pero sí podemos tratar de hacer una pastoral diferente. Y espero que el Señor nos ayude para lograrlo. Para atender entonces los grupos grandes de que es la iglesia, vamos a tener que organizarnos en grupos pequeños. Y despuesito usted se va a dar cuenta por dónde va el asunto.
Y quiero que vayamos con esto. En busca de resultados, se debe seguir la visión que nos enfoca a todos en un plan de acción. En busca de resultados, se debe seguir la visión que nos enfoca a todos en un plan de acción. Estaba orando y le pedí al Señor lo siguiente que se los quiero compartir. Y eso me dolió mi corazón cuando estaba pensando en esto. Muchas veces no vemos lo que ya logramos por ver lo que nos falta que lograr. Y nos cargamos y nos asustamos, y peor cuando nos dicen, es que ustedes no están haciendo mucho, cuando sabemos que nos está costando lo poquito que estamos haciendo, pero nos está dando resultados. Y algunas veces escuchamos las voces negativas. No, pero que tenían que ganar 100 y apenas ganaron 75. Pero ganamos 75. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, para que no nos afecte, porque estaba llorando casi cuando decía, no puede ser que le ponga atención a las voces negativas cuando sé que he logrado algunas cosas. Amén. Entonces tenemos que empezar a ver que sí podemos y vamos a lograr grandes cosas. Así que en busca de resultados vamos a seguir la visión que nos enfoca a todos en un plan de acción. Si haciendo todo lo que podamos, los resultados son pocos, por lo menos nos vamos a dar el gozo de decir, pero lo intentamos. Amén. No pude hacer lo que quería, pero por lo menos intenté hacer algo. Y ahí vamos a empezar a ver cómo el Señor nos va a ayudar. Así que la organización nos debe enfocar y como un cuerpo, todos los que integramos la iglesia y en especial los líderes y sus equipos, debemos coadyuvar para que esta iglesia avance. Toda oposición y resistencia debilita. De esa cuenta, quien no participa en lo que es positivo tiene que participar en lo que es negativo. Y aquí tendría yo un poquito de problema porque hay una artimaña del error. Divide y vencerás. Y si nosotros vamos a pensar en esto, diría quien no se une al equipo ocasiona mutilaciones. Mutilaciones cuando cortan. Y nosotros no podemos permitir eso. Si uno de nosotros se presta para una mutilación, entonces no estamos siendo positivos al equipo. Tendremos que cuidarnos en este sentido. Hay oposición expuesta y hay oposición oculta. Y aquí les pongo una demostración, por ejemplo, una oposición que no se expone tanto puede ser el descuido del deber. Yo le puedo decir a usted, yo no lo quiero hacer. Es una oposición expuesta. Porque usted ya sabe que yo estoy en contra de lo que usted está haciendo. Pero usted me asigna una tarea y yo hago como que sí la voy a hacer, pero no la hago. Y dice que la haga tacho. Pero solo usted lo pensó y ninguno más. Y yo quedé confiado que lo iba a hacer. Esa es una oposición oculta. Porque usted me hizo creer que lo iba a hacer y yo confié que lo iba a hacer y usted dijo, no lo pienso hacer. Es mejor que usted me diga, yo no lo quiero hacer, y no que yo piense que sí lo quiere hacer y no lo haga. Y esa puede ser muy dañina. Por ejemplo, la indiferencia. Y por último, los pretextos. Hermanos amados, todo esto se constituye en armas en las manos del enemigo para hacernos pedazos a nosotros. La oposición expuesta u oculta perjudica. Tenemos que cuidarnos de eso. En las matemáticas del enemigo contra la sociedad humana y cristiana funciona muy bien la división y la resta. Pero en las matemáticas de Dios funciona muy bien la suma y la multiplicación. ¿Cuál nos conviene a nosotros? ¿Las matemáticas del diablo o las matemáticas de Dios? Las matemáticas del diablo es dividir y restar. Y la matemática de Dios es sumar y multiplicar. ¿Cuál nos conviene a la iglesia? Obviamente usted dirá, nos conviene la de Dios. Entonces nos vamos a unir en la de Dios. Quisiera que vayamos pensando que Jesús espera que los integrantes de la congregación estemos debidamente organizados y unidos en la visión para lo cual nos ha permitido establecernos como una sociedad, como organización y como un equipo ya debidamente establecido. Y quisiera que todos podamos ir avanzando en esto. Todos tenemos una responsabilidad.
hacer que todo el cuerpo logre su objetivo para honra de Dios y también para buen resultado para nosotros. Todos tenemos esa responsabilidad. ¿Lo puede decir conmigo? Todos tenemos una responsabilidad. Hacer que todo el cuerpo logre su objetivo para honra de Dios y buen resultado para nosotros. Una persona viene una vez a la iglesia. No hemos ganado tanto. Si vuelve, hemos ganado un poquito. Pero si vuelve, hemos ganado un poquito más. Y si se queda, hemos ganado más. Y algunos de ustedes así comenzaron. Vinieron una vez, luego les gustó esa vez. Y volvieron a regresar, y volvieron a regresar, y volvieron a regresar. Y ahora, diga conmigo, somos líderes. Amén. Pero empezamos como una visita. ¿Verdad que sí? Una visita. Y nadie pensaba que esa visita, que alguien la trajo un poquito a la fuerza, iba a poder ahora ser alguien que lidera. Pero así comienzan las cosas. Tenemos entonces que avanzar. Todos tenemos una responsabilidad. Hacer que todo el cuerpo logre su objetivo para honra y gloria de Dios y para nosotros buenos resultados. Y así que finalizo con lo siguiente. Si la raíz para la unidad es el amor de Cristo, propiciará una verdadera fraternidad. Estará cimentada en creencias saludables, valores cristianos correctos, propósitos misionales objetivos. Amén. Si el amor de nosotros es la base de la unidad, lo demás lo vamos a repeler en el amor de Jesús. No vamos a tolerar algo que nos venga a distorsionar. Y quiero que diga conmigo esto, por favor. Si la raíz para la unidad es el amor de Cristo, propiciará una verdadera fraternidad, estará cimentada en creencias saludables, valores cristianos correctos y propósitos misionales objetivas. ¿Y qué quiere decir eso? Que no le vamos a dar para donde quieran los demás. Vamos a darle para donde consideramos que es necesario darle. Eso significa una acción, un propósito misional objetivo. Alguien me dice a mí que tenemos que evangelizar a una persona que ya está en coma. Bueno, tenemos que darle lugar a alguien, pero sabemos que esa persona que está en coma, si es una persona de 99 años, ya no va a ser líder de las damas en la iglesia. ¿Lo creen ustedes que sí? Tiene 99 años, está en coma, mandan al pastor a evangelizarla para que no se pierda. Ni me oye, ni me conoce, está anciana. No tengo esperanza de que esa sea la líder de las damas. ¿O creen ustedes que sí? Así que no podemos pensar en un proyecto para la iglesia, para liderazgo. Tenemos que ir a orar por ella para que Dios le dé descanso a ella y también a su familia. Es diferente. Entonces vamos a atinarle cuál es la misión que tenemos que hacer de acuerdo a nuestra proyección. Porque si no le atinamos, no vamos a estar haciendo mayor cosa. Así que en el amor del Señor, vamos a ver si nos sale. Las divisiones nos debilitan, la unidad nos fortalece, la organización nos enfoca. Y quiero que lea conmigo esto, por favor. Jesús dijo, un reino que está dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa se divide contra sí misma, no puede permanecer. O sea, si una casa o si un reino se dividen, no pueden lograr mayores cosas. Tenemos el desafío de guardar la unidad. Debemos hacer todo lo posible por mantener la unidad del espíritu y la paz que nos une como hermanos y como equipo. Así que, por favor, mis hermanos, quiero que terminemos con esto. La unidad es una dinámica divina. Es uno de los deseos del fundador de la iglesia de que sus seguidores la practiquen y a la vez permite manifestar el poder de Dios en la tierra. Y quiero llevarlos nada más a esto otro que dice que no se nos olvide que las divisiones nos debilitan, la unidad nos fortalece, la organización nos enfoca. Y quiero nada más llevarlos a esto último para pensar. Con esto quiero cerrar. La iglesia primitiva partió de 12 discípulos. ¿Recuerdan eso?
11 habían quedado, se había ahorcado uno. Nombraron a ese uno y volvieron a completar los 12. Si usted lee los capítulos primeros de Hechos, se va a dar cuenta que la iglesia se unió. ¿Sí recuerdan eso? Y recuerdan los resultados que tenía la iglesia cuando estaba unida. El número iba creciendo significativamente. De 12 se convirtieron en 120, que es el número que aparece por ahí. Después de 120, ¿cuál es el otro número que aparece? Los que han leído la Biblia, ¿cuál es el otro número que aparece? Como 3,000. Y después, como 5,000. Amén. Eso quiere decir que los números llegaron al grado que dijo, y se convertían en multitudes. Ya no había cómo contarlos porque eran demasiados. Hermanos en el Señor, podemos lograrlo si nos unimos. Hay pruebas en la Biblia de que la unión hace la fuerza. La división nos debilita, la unión nos fortalece y la visión o la organización con visión nos enfoca. Así que tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Quiero que oremos y que le digamos al Señor que nos ayude para terminar con gozo este año y empezar con gozo y con ganas el siguiente año. Que los que van a recibir su nombramiento puedan ser personas que estén con todas las ganas de poner todo de parte suya para servir al Señor. Y que Dios sea el quien honre el trabajo que cada quien haga en esta bendita obra. Padre, yo te encargo que la iglesia en general en este lugar pueda encontrar en ti la razón de ser. Y de ahí pueda pensar en la importancia que tiene el haber organizado una iglesia en la tierra. Claro, no aparece esa intención de principio. Sin embargo, podemos oír las palabras escritas literalmente cuando se lee de San Mateo, cuando dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia desde el principio ha logrado avanzar en la medida que se une. Ayúdanos para lograr nosotros unirnos, unir esfuerzos y ver tu gloria, ver tus manos benditas haciendo lo que nosotros no podemos hacer por nuestros propios medios. Señor, envía tu Espíritu Santo porque será la clave fantástica para que podamos ser una iglesia victoriosa. Ayúdanos para pensar que este tema no nos viene a reprender por lo que no hemos hecho, sino a enfocar en algo que tenemos que hacer. Estamos terminando un ciclo de trabajo, pero estamos para comenzar un siguiente. Y en este siguiente ciclo necesitaremos las fuerzas tuyas, no para ver las tareas tan gigantes que tenemos de frente, sino para seguir avanzando en la medida que el tiempo está pasando antes de tu venida. Así que ayúdanos para enfocarnos positivamente y ver los resultados que vamos teniendo en la medida que avanzamos. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos para que como iglesia podamos lograr grandes cosas. Ayúdanos para estar unidos y así poder ver tu mano maravillosa haciendo con nosotros lo que has pensado hacer a través de tu iglesia en este lugar. Gracias por este tiempo de reflexión en tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.